Para iniciar el estudio de los temas que integran nuestro diplomado en Derecho Energético, versión en línea, me parece muy conveniente que reflexionemos sobre cómo se encuentra hoy en día el sector energético mexicano, cómo ha evolucionado en los últimos años, particularmente durante la presente administración, y qué futuro vislumbramos para este sector. En ese sentido, me parece conveniente recordar que para el año 2018 el sector energético mexicano se encontraba en medio de dos grandes transformaciones que ocurrían de forma simultánea. La primera de esas transformaciones consistía en la apertura del sector energético a la inversión privada. La segunda, en cambio, consistía en la promoción de una mayor participación de las energías limpias dentro de la matriz energética. En ese contexto podemos entender la reforma constitucional de 2013 en materia energética, pues esa reforma promovió la liberalización del sector energético mexicano, es decir, promovió la desarticulación del monopolio estatal que hasta entonces existía en ese sector y permitió la participación de la inversión privada en algunas de las actividades de la cadena de valor, tanto de la industria eléctrica como de la industria de los hidrocarburos. Las leyes energéticas que se aprobaron a la luz de esa reforma constitucional en el año 2014 y otras más que ya se habían aprobado y otras que se aprobaron después, le dan contenido a esa reforma constitucional. Es decir, permiten conseguir ese objetivo, ese doble objetivo de transitar hacia las energías limpias y por otra parte transitar hacia un sector mucho más liberalizado de lo que estaba antes. Es decir, la reforma constitucional de 2013 casi nunca se dice, pero es una reforma que no solo puso el acento en la apertura del sector energético a la inversión privada, sino que también se refirió a la transición energética en el sentido de transitar hacia el uso cada vez mayor de energías renovables. Los artículos transitorios 17, 18 y 19 de esa reforma constitucional le dan fundamento a esta idea que estoy planteando, ¿no? Y bajo estas bases constitucionales, bajo el fundamento de estos tres artículos transitorios, es que el Congreso de la Unión aprueba en 2014 la Ley de Energía Geotérmica, que es una de las formas de energía más limpias que existen. Pero ya desde antes, la Ley General de Cambio Climático de 2012 había también postulado esta idea de la transición hacia las energías más limpias, y también después la Ley General de Transición Energética, que se dicta hasta 2015, también promueve esa transición. Vamos a ver, por una parte, uno de los objetivos de la Ley General de Cambio Climático de 2012 es promover la transición hacia una economía competitiva, sostenible y baja en carbono, resistente a los eventos hidrometeorológicos extremos asociados con el cambio climático. En ese mismo sentido, la ley de la transición energética busca como objetivo promover el aumento progresivo de las energías limpias en el sector energético. Esto está, digamos, muy claramente expuesto en el contenido de las propias leyes que acabo de citar, ¿no? Por ejemplo, la Ley General de Cambio Climático compromete a México a reducir las emisiones de carbono en un 30% para 2020 y en un 50% para 2050, según el artículo segundo transitorio de esta ley. Es decir, ese compromiso de reducir las emisiones de carbono para contribuir a hacer frente a este problema mundial del cambio climático, pues evidentemente está muy relacionado con las energías que se utilizan. No se puede lograr esta meta si no se incorporan con mayor intensidad
las energías limpias en la matriz energética. Por eso también la ley de transición energética obligó a México a aumentar las energías limpias en un 25% para 2018, en un 30% para 2021 y en un 35% para 2024. ¿No? Esta doble transición impulsada por estas leyes, tanto hacia la apertura como hacia la incorporación mayor de energías limpias, comenzaba a dar resultados. Comenzaban a verse ya aspectos positivos, ¿no? Por ejemplo, para finales de 2018, la generación a partir de energías limpias ya había alcanzado el 23.4%. Estábamos a menos de 2 puntos porcentuales por debajo del objetivo trazado en la Ley General de Cambio Climático y en la Ley de la Transición Energética, ¿no? Según la actualización de la Estrategia de la Transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, publicada en 2020, las tecnologías limpias que más mostraron crecimiento fueron la fotovoltaica, la eólica y la cogeneración. Entonces íbamos más o menos bien en ese año de 2018. Sin embargo, esta doble transición se ve interrumpida con la llegada de un nuevo gobierno a finales de ese año. El nuevo gobierno postula lo que se ha dado en llamar la cuarta transformación de la vida pública nacional. Según el actual gobierno, esta constituye una transformación de magnitudes similares a lo que significó para México la independencia de España en 1821, la separación entre la Iglesia y el Estado en el siglo XIX y la Revolución Mexicana de 1910. Esta cuarta transformación de la vida pública nacional estableció como una de las piedras angulares de su estrategia de gobierno lo que ellos llaman, entre comillas, el rescate de la soberanía energética, cierro comillas, como a través de la refundación y fortalecimiento de los monopolios públicos sobre la industria eléctrica y de los hidrocarburos, es decir, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, respectivamente, ¿no? Es decir, es como una marcha atrás. La reforma de 2013 a la Constitución en materia energética había, como ya dije, establecido las bases para una participación de la inversión privada en algunas de las etapas de las cadenas de valor de las industrias eléctricas y de los hidrocarburos. Muy específicamente, en el caso de la industria eléctrica, la Constitución reformada en 2013 dice: las actividades de generación y suministro de electricidad están abiertas a la inversión privada y se desarrollan en un régimen de libre competencia. En cambio, las actividades de transmisión y distribución de electricidad son estratégicas y por lo tanto se reservan a la nación, ¿sí? Se reparte un poco el esquema de las actividades, una parte se privatiza y otra parte se mantiene como monopolio. En el caso de los hidrocarburos, la Constitución dice: las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos son estratégicas y se reservan a la nación. Las demás actividades de la cadena de valor, como por ejemplo la refinación o la venta de primera mano, aún el transporte de hidrocarburos, están abiertas a la inversión privada. De igual manera, se rompe el monopolio absoluto que tenía el gobierno en estas materias para dar paso a una competencia que se da en el ámbito de la iniciativa privada. En cambio, la cuarta transformación postula que no, hay que regresar al monopolio, hay que fortalecer a Pemex y hay que fortalecer a CFE, pero eso implica una reforma a la Constitución y a las leyes que con base en esa Constitución se promulgaron con posterioridad
a la reforma constitucional de 2013, ¿no? Por otra parte, la 4T no tenía en mente, en su origen, el fortalecimiento o la participación de las energías limpias en la matriz energética, sino se apostaba todo al fortalecimiento de Pemex y de CFE en actividades de generación de electricidad basadas todas ellas en el consumo de combustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Por lo tanto, como que entramos en una situación de dilema, ¿no? Por una parte, un marco constitucional que establece ciertas reglas, una política de gobierno que quiere contravenir esas reglas, pero además una política de gobierno que contradice los compromisos que México asume en materia de cambio climático en el Acuerdo de París. Luego entraremos con más detalle a ese tema de los acuerdos internacionales. Entonces, lo que vemos a partir del año 2018 es esa batalla del actual gobierno por dar marcha atrás a la reforma energética, cosa que intenta hacer, como ustedes verán en la lectura, en un primer momento a través de instrumentos de derecho administrativo que se promulgan en el ámbito del Poder Ejecutivo y que por lo tanto resultan ser inconstitucionales, ¿no? Porque las reglas que estableció la reforma de 2013 y las reglas que con base en esa reforma desarrollaron las leyes secundarias, pues siguen vigentes, no se pueden modificar por decreto presidencial, cosa que la 4T intentó. Como eso fracasó y los tribunales señalaron que esas medidas eran inconstitucionales, la Cuarta Transformación, mejor dicho, el gobierno de la Cuarta Transformación intentó ahora reformar la ley, y reforma la ley de energía de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos, pero otra vez lo mismo, esas reformas contradicen lo que dice la Constitución y entonces hay acciones jurisdiccionales tendientes a anular esas reformas. Y ahí se queda un poco el impasse. Entre tanto ocurren muchas cosas. Primero, una pandemia de COVID-19 que tiene impacto sobre el sector energético. Uno de los más evidentes es que se reduce la demanda de hidrocarburos por la paralización que sufre la economía a nivel mundial. No hay demanda de hidrocarburos, por lo tanto baja el precio del petróleo. El precio del petróleo llega a estar a $10 el barril, muy por debajo de su costo de producción. No es negocio en ese tiempo el petróleo, ¿no? Y entonces eso provoca también distorsiones en esta política de la 4T que pretende justamente volver a fortalecer el monopolio sobre la industria de los hidrocarburos y la industria eléctrica, muy ligada a la de los hidrocarburos porque es la que le provee de combustibles fósiles para el funcionamiento de las plantas hidroeléctricas. Poco a poco esa coyuntura del COVID va pasando y México sigue insistiendo en su política del regreso al pasado, que se expresa muy bien en la idea de construir una refinería nueva. La pregunta es, ¿y para qué quieres una refinería nueva cuando los tratados internacionales de los que México forma parte están indicando que esos tratados se han firmado porque la etapa del petróleo a nivel mundial está quedando atrás? Para 2050 las cosas van a ser distintas. Hay una iniciativa que luego analizaremos con más detalle que se llama la iniciativa Cero Emisiones para 2050. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los países que siguen esta iniciativa se están comprometiendo a que sus economías sean de cero emisiones para el año 2050 y esto implica muy claramente una reducción en el uso de combustibles fósiles que son los que provocan los gases de efecto invernadero que tienen que ver con el cambio climático, que es el problema que con esa iniciativa se intenta arreglar. ¿Qué quiere decir cero emisiones para 2050? Quiere decir que hay que reducir lo más que se pueda
las emisiones de gases de efecto invernadero. Nunca se va a llegar al cero, pero se va a acercar lo más que se pueda al cero, y el remanente de emisiones tienen que ser absorbidas por métodos ya sean naturales, por ejemplo los bosques y demás, o por métodos artificiales, tecnología de secuestro y almacenamiento de carbono, y con esa ecuación llegarías a cero emisiones, pero eso implica acelerar esta transición energética que México está deteniendo en ese afán de volver a tener un Pemex que sea la palanca del desarrollo y una CFE que tenga el monopolio en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Me parece que ese es el debate que tenemos que estar analizando a lo largo de este curso, y para ello les pido que lean esta primera lectura que está en el aula virtual, de la cual yo he hablado un poco, y que se llama El nacionalismo energético de la 4T. Yo solo he esbozado algunos aspectos iniciales de esta discusión. Hay muchos temas, por ejemplo, al final de la lectura se habla de la controversia que existe entre los gobiernos de Canadá y Estados Unidos por una parte, y por la otra el gobierno de México, en el marco de las reglas que aplican en el Tratado de Libre Comercio entre los tres países. ¿Por qué? Porque las empresas de Estados Unidos y Canadá se están quejando de que México trata de manera diferente a las empresas de estos dos países al trato que le da a Pemex. Por ejemplo, solo por citar uno de los 4 casos que implica esta controversia. Por ejemplo, hay una norma oficial mexicana que establece que el diésel que se venda en territorio mexicano solo puede ser diésel ultra bajo en azufre. Entonces, todas las empresas que vendan diésel tienen que ceñirse a esta regla. Pero el gobierno mexicano lanzó un acuerdo a través del cual se dice: todas tienen que cumplir excepto Pemex. Pemex tiene 5 años para cumplir. Ergo, Pemex puede seguir vendiendo diésel que no sea ultra bajo en azufre, y por tanto diésel altamente contaminante. Esto para Estados Unidos y Canadá es una regla que rompe el principio del trato nacional postulado tanto por el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio GATT como por el TEMEC, Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y esto ha llevado a que los dos gobiernos de Norteamérica interpongan una solicitud de consultas con el gobierno mexicano. En esa etapa de la solicitud de consultas, los países en conflicto intentan llegar a una solución negociada. Esa etapa ya concluyó y no se llegó a ninguna solución. La siguiente etapa es que Estados Unidos y Canadá soliciten que se forme un panel de expertos, una especie de tribunal ad hoc, en donde se va a analizar quién tiene la razón. Es muy probable que México pierda en este panel y que quede en evidencia que su política energética no es la correcta, al menos no es la que se comprometió a implementar al amparo del Tratado de Libre Comercio, y la que, en su caso, está respaldada por el Sistema Multilateral de Comercio en el acuerdo de la OMC y el acuerdo del GATT. Entonces, eso también tenemos que discutirlo, porque por ahora no ha ocurrido nada. Concluyó la etapa de consultas y Estados Unidos y Canadá no han dicho o no han pedido que se forme el panel, y algunos dicen: no, pues ya no lo pidieron. No, lo que pasa es que no hay plazo para pedirlo. Esto podría ocurrir hoy, podría ocurrir el próximo año o el año siguiente, no importa. El derecho de pedir el panel está abierto, no prescribe ni precluye, así que en cualquier momento podría revivirse este asunto, con las consecuencias para México no muy buenas, porque en realidad México sí está violando el TEMEC con su política de intentar sacar del mercado a los competidores de Pemex y CFE para posicionar estos dos monopolios estatales. Esta y otras cosas más están en la lectura que les pido que analicen al amparo de lo que he comentado en este momento, y que discutamos en un foro que ya me parece que está en el aula,
prevista la fecha y la hora para que se lleve a cabo este foro, y por lo demás pues yo estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Creo que esta primera lectura es muy clara y muy interesante, y vamos a complementarla con otras lecturas más. Así que aquí nos estaremos viendo con mucha frecuencia. Mucho gusto, aunque sea por este medio, y espero que sea agradable este viaje hacia el derecho energético mexicano en el siglo XXI.